Saludos. Titulamos este vídeo Baldeande Fuente, Geometría Decoded, Cosmos cóncavo convexo 23. Estamos decodificando los símbolos de la fuente de Baldeande, porque estamos haciendo, como ya hemos dicho, una serie paralela sobre la geometría simple y profunda, o también geometría sagrada. Hemos visto ya cuáles son los símbolos básicos de esta fuente y de toda esta realidad, que se enmarcan en dos aspectos, la dualidad y la triunidad. Entonces, en este vídeo vamos a ver, estamos viendo en este y en el anterior, el predominio de la dualidad sobre la triunidad, es decir, un predominio que supone, según nuestra investigación, opinión, un control de esta dimensión, que viene reflejado ese control pues también en todas las construcciones sorprendentes desde la remota antigüedad. Esto sería un control de lo par sobre lo impar, porque lo impar da cabida, dijéramos así, a la fuente original, al tercer eje. Entonces, en el vídeo anterior vimos en la fuente de Baldeande las espirales, que las espirales son una representación del movimiento de pulsación del toroide, que representa el movimiento del cosmos. Entonces, en este vídeo vamos a ver ya no las espirales, sino el cuadro sobre el que se enmarcan los dos caños de la fuente de Baldeande. Ese cuadro para nosotros es simbólico. Y también los adornos, 4 adornos que también están establecidos en esa fuente. Precisamente esos 4 adornos pues representan la estrella de 8 puntas, muy simbólica desde el inicio de esta dimensión. Entonces, pasamos al PowerPoint. Entonces, estamos viendo el título de este vídeo, que estamos especificando o explicando los símbolos de esta significativa fuente de Baldeande. Antes tenemos que seguir haciendo mención a que precisamente el centrarnos en esta fuente es por un vídeo del eminente canal José Alfonso Hernández. En esa fecha, 9 del 2017, pueden encontrar ese vídeo donde nosotros nos motivamos viendo la fuente que permanece detrás del autor de ese vídeo. Tenemos que decir también unas palabras en relación con esta teoría que él desarrolla, que sería la teoría ifotónica topológica. Pero primero tenemos que aclarar que nosotros no estamos en contra de este autor, ni muchísimo menos. Lo consideramos que es un buscador que está en el mismo camino que nosotros. Simplemente nosotros pues queremos aportar también otra visión, porque pensamos que puede servirle o bien a él, lo cual en cierto modo dudamos, o también a muchas personas que pueden estar viendo estos vídeos. Es nuestra visión que difiere y por eso hacemos y seguimos haciendo hincapié en esta diferencia. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos consideremos compañeros de viaje de José Alfonso Hernández. Nos consideramos precisamente compañeros en el descubrimiento de lo establecido de un modo engañoso en esta dimensión. Entonces, con respecto a esta teoría ifotónica, tenemos que decir que nosotros consideramos que existe una geometría artificial, una geometría de control, artificial y de control, y que también existe, y esta es la verdadera, una geometría natural que manifiesta todos los elementos vivos como plantas y animales. Esta geometría natural sería una geometría de manifestación de la vida. Y esas dos geometrías pues se confunden. Nosotros pensamos que Marco Rodin
autor de las matemáticas o difundidor actual de las matemáticas vorticiales junto con Randy Powell, pues pensamos que confunden ambos planos y pensamos que también Valdeande pues sigue confundiendo esos dos planos. Las matemáticas vorticiales son un plano de esa geometría artificial de control y nosotros queremos diferenciarlo. Así, por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, cómo hemos visto en vídeos anteriores cómo Valdeande, pues con respecto a la velocidad de la luz, pues él la considera como un establecimiento que no se puede pasar y superar esa velocidad de unos 300.000 kilómetros por segundo, y entonces él con las matemáticas vorticiales pues considera que es así, que tiene que ser así, precisamente porque en las matemáticas vorticiales pues existen, dijéramos así, tres topes, el 9, el 3 y el 6. Entonces ese 3 y con la reducción cabalística del 300.000 pues se convierte en 3, y entonces eso lo ve coherente y le da realidad a esa velocidad de la luz que nos dicen desde hace unos 200 años aproximadamente que es insuperable y que es el tope y que realmente es la que sustituye al éter. También acabamos de ver en un vídeo reciente en estas fechas de José Alfonso Hernando que equipara la fuerza magnética con la fuerza de gravedad. Nos dice que son equivalentes y nosotros estamos de acuerdo en que son equivalentes. Lo que pasa es que al confundir esos términos, esa geometría artificial, pues también se confunde la realidad. Entonces nosotros decimos, pues para que si alguien quiere investigar lo que en realidad la velocidad de la luz, la fuerza magnética y la gravedad, pues su auténtica realidad es el éter pus. Precisamente la velocidad de la luz se estableció precisamente para considerar que no se necesitaba el sustento del éter, porque se pensaba, y en eso estaban de acuerdo, que todo se sustenta en el éter. El éter sería así como la base sobre la que se desplaza la luz, pues desde los experimentos y actuales de hace unos 200 años y con la teoría de Einstein, pues se descarta ese éter, pero nosotros decimos ese éter es real y no es exactamente el éter fluido que nos dicen de los últimos tiempos en comparación con el éter de más antigüedad. Entonces nosotros decimos en la geometría simple profunda pues existe una sola fuerza que se proyecta en dos polos, y ese es el éter pus, pero en una tierra cóncava. Y entonces esa es la simplicidad de la fuente, la maravillosa simplicidad de la fuente. Entonces también nosotros consideramos que Valdeande Mágico o José Alfonso Hernando pues tiene una razón cuando nos habla. Estamos viendo aquí a la izquierda la manzana y nos dice que la Tierra pues tiene que tener esa forma porque la manzana es un toroide. Estamos viendo aquí que realmente pues es el toroide la que da forma a la manzana, y nos dice que entonces pues la Tierra tiene que ser un doble toroide y tiene que ser esa forma. Entonces nosotros decimos, tiene razón en que es un tipo toroide, por supuesto, tiene razón, pero se equivoca en la ubicación de nuestra realidad, porque a nosotros nos coloca en la cáscara o en el exterior o en la piel externa de la manzana, es decir, en la parte externa del toroide, porque él considera que la Tierra es hueca y que desde ahí, desde ese centro, como estamos viendo aquí también, que nos dicen que este sería el centro de la creación señalando a la semilla, pues nosotros decimos, pues no es así, no estamos en la parte exterior, estamos precisamente en esta parte interior, y el centro de la creación pues no es exactamente esta semilla, sino es lo que está junto a esa semilla. Y si Valdeande o cualquier persona coge una manzana y le corta por su centro ecuatorial, pues entonces descubrirá ahí que junto a las semillas existen unas cápsulas que son oquedades, y entonces nosotros decimos, pues ahí precisamente en esa oquedad sería el modelo de la Tierra cóncava convexa, y en esa oquedad es donde nosotros estamos realmente existiendo, en esa oquedad, y no en la parte exterior de la manzana. Y nosotros decimos, esa oquedad pues es
una densidad menor que el exterior, y en esa densidad exterior pues es la que subsiste. Entonces nosotros decimos esa cápsula, pues en realidad el espacio interno de ese hueco de esa cápsula pues realmente es el que ha dado forma a toda la manzana, incluso a las semillas, porque ahí es donde se efectúa el empuje del éter pus o las manos invisibles de la fuente. En fin, decimos esto de una manera rápida para que si alguna persona quiere profundizar en lo que nosotros consideramos la forma más verdadera y más real de nuestra dimensión. Pero ahora pasamos a la fuente que estamos viendo, y hemos dicho que estamos viendo cómo predomina la dualidad sobre la triunidad, como en toda esta manifestación. Entonces lo vemos en este cuadro, el cuadro donde surgen los dos caños. Los dos caños es una dualidad, y el cuadro, que es un cuadrado, el cuadro también es un múltiplo de 2, también es una dualidad. Y vamos a ir viendo como en este cuadro precisamente pues existen cuatro rectas, que son estas que estamos viendo, y también 4 curvas. Eso también en geometría sagrada pues sabemos que la recta representa lo masculino y la curva representa lo femenino. Por tanto, está muy bien diseñada, con mucho conocimiento, esta fuente de Valdeande, porque no solamente te expresa el 4, sino que al mismo tiempo pues te lo expresa en la dualidad de la curva femenina compensada o contrabalanceada con la recta masculina. Entonces, nosotros decimos que en realidad todo lo que es un cuadrado o un marco cuadrado pues representa un volumen, porque el cuadrado no existe en esta realmente. La superficie solamente es una abstracción. Lo que existe realmente en esta dimensión pues es el volumen, y el volumen del cuadrado pues es el cubo, y en este caso nosotros le decimos que es el cubo de Saturno, porque es el cubo de control. Y Saturno también está representado desde siempre por, dijéramos así, por el hermetismo, como el tiempo. Saturno sería Cronos, que controla el tiempo. Por supuesto, si controlas el eje este-oeste, donde sale el día y después sucede la noche, si controlas el tiempo, pues controlas esta dimensión. Por eso nosotros estamos expresando lo que consideramos el predominio de control de la dualidad sobre la triunidad en la fuente de Valdeande, como en todos los edificios relevantes de la antigüedad. Entonces, decimos que el cubo controla un espacio exterior para diferenciar del espacio interior. El espacio interior sería el que fluye por nuestro interior. Por eso nosotros decimos que debemos buscar la verdad en nuestro interior. Entonces estamos viendo aquí que para controlar el exterior pues se necesitan las tres direcciones del espacio. En el interior del cubo, pues se daría las 3 direcciones del espacio, que también hemos visto en un vídeo anterior, que sería la dimensión de este-oeste, derecha, izquierda, arriba, abajo y adelante, hacia atrás. Esas 3 direcciones pues la enmarcan los 8 vórtices del cubo. Por tanto, ahí es donde se pueden producir el holograma. El holograma necesitaría esa espacialidad y esas 3 direcciones, y ahí es donde se establecería de un modo artificial pues máquinas, evidentemente, pues de control. Por eso acabamos de decir al principio que existe una geometría artificial y una geometría natural. Esto representaría el control, un control exterior de tipo artificial. Entonces, ese cubo de Saturno es un símbolo de control y de adoración. Estamos viendo aquí a la izquierda distintas construcciones modernas en distintas ciudades de ese cubo de Saturno, y también en la tecnología más de punta pues también vemos la palabra Saturno como dijéramos así, en el programa espacial, como estamos viendo el Saturno V. Entonces nosotros vemos que la realidad externa pues concuerda con la realidad natural, pero para controlarla
Pero esto nosotros sabemos que no es actual, sino esto es un sistema establecido desde lo que se denomina el inicio de la cultura, que sería la civilización sumeria. Y nosotros decimos cultura entrecomillada, porque serían, como estamos viendo aquí en sus sellos, en muchos de sus sellos, como estos dos que nosotros exponemos, pues en los que se ven, lo que nosotros podemos decir de cada uno de estos sellos podríamos hacer nosotros un vídeo, pero vamos simplemente a decir unas líneas, pues serían, vamos a decir simplemente la palabra de rituales de control. Tienen que expresarlo mediante el cuadrado, como estamos viendo aquí, enmarcado un cuadrado y aquí enmarcado otro cuadrado, porque si poniesen el cubo, pues no se vería el interior, sería como una habitación de tipo cuadrado. Por eso tienen que expresarlo de esta manera, para simbolizar que están realizando, según nosotros interpretamos, pues dijéramos de esta manera, pues un poder, establecer un poder, porque es que además vemos aquí el tipo, la tipología, que están las estrellas de 8 puntas, vemos dos personas que nos las simbolizan como de rango superior, como alas, y vemos incluso en las cabezas, pues vemos la flor de lis, y vemos la flor de lis, y vemos también la estrella de 8 puntas, y vemos aquí una persona que está arrodillada, y ahí están realizando, dijéramos así, una operación. En ese punto nosotros no entramos, pero lo que sí queremos entrar, que esta estructura cúbica pues está reflejada y está conocida desde el inicio de esta dimensión. Nosotros también preguntamos, pensamos que ha desaparecido ya, al desaparecer esa cultura sumeria, ha desaparecido precisamente ese tipo de control. Entonces, ahora, después de ver de un modo rápido ese reflejo del cuadrado de la fuente de Valdeande, pues queremos también hacer una mención a los 4 adornos que vemos aquí, 1, 2, 3 y 4, que son estrellas. Desde una distancia vemos que son la estrella de 8 puntas. Y decimos, eso es uno de los símbolos principales desde la remota antigüedad de la dualidad de control, porque el 8 es el símbolo del control y del control infinito que se pretende, porque por ejemplo en matemáticas, y esto no son casualidades, el 8 en horizontal pues significa el símbolo del infinito. Esa es la aspiración y realmente de un modo exterior pues la realización del control en esta dimensión. Entonces nosotros también vemos que esa estrella de 8 puntas pues está, que la vemos aquí a la izquierda, sería la fuente de Valdeande, pero en la remota antigüedad, en los relieves más antiguos sumerios como este que estamos viendo aquí, pues ocupa la estrella de 8 puntas el lugar preponderante, y al mismo tiempo aquí está mucho mejor especificada porque es la cruz y también la X. Entonces está mucho mejor especificada. Entonces nosotros sobre este mismo relieve pues podríamos hacer otro vídeo, pero simplemente veamos aquí dijéramos el representante de la divinidad, incluso humanamente mayor, los humanos, y como otro elemento aquí que es más pequeño que todos, lo cual quiere decir que pasa desapercibido, pues está manejando los hilos del control. Aquí también vemos el cubo reflejado del control de esta dimensión. Y en la actualidad más reciente, los investigadores Marco Rodin y Powell, su discípulo Powell, pues están ellos, dijéramos así, redescubriendo las matemáticas vorticiales en que vemos aquí su esquema fundamental. Y en el esquema fundamental pues también está evidentemente pues la estrella de 8 puntas como estamos viendo aquí. Todo esto que estamos diciendo son informaciones para que la persona vaya uniendo puntos y comprendiendo esta realidad. Entonces, también tenemos que decir que precisamente esta estrella de 8 puntas que vemos aquí es en la fuente de Valdeande, no se ve muy bien en estos 2 puntos, nosotros hemos intentado aumentarla, pero entonces vemos que esta estrella de 8 puntas, pues en la fuente de Valdeande, pues está significativamente bien representada, porque vemos, por ejemplo, que la cruz en realidad, más que puntas, pues son unos círculos o unas figuras terminando haciendo un recorrido, como estamos viendo aquí, circular. Pues esto sería ni más ni menos que el 8 en horizontal, símbolo del infinito horizontal de esta dimensión este-oeste, y el 8 vertical,
de, dijéramos así, de la dimensión de norte-sur. Y entonces, pues se nos está sugiriendo, se nos está diciendo un control horizontal y un control vertical. Un control horizontal sería lo cotidiano y un control vertical pues sería dijéramos así, el sentido espiritual del hombre, el sentido de su aspiración espiritual por el eje vertical. Entonces se nos está exponiendo pues la estrella 8 puntas, pues dijéramos así, de un modo altamente significativo, pero de significativo de modo negativo para el humano normal. Eso es nuestra conclusión o nuestra opinión. Y ese 8 precisamente pues está muy bien expresado aquí en lo que se llama el símbolo del Ouroboros, como es la serpiente que se va y se alimenta de su propia cola. Al mismo tiempo, lo mismo que también se nos dice la leyenda, que Saturno pues devora a sus hijos. Entonces nosotros pues terminamos aquí diciendo que esta fuente, como muchísimos monumentos que utilizan geometría sagrada y conocimiento secreto, pues está muy contiene un gran conocimiento. Y nosotros decimos que el universo, y ponemos uni diciendo que es uno, que en realidad es una unidad, porque eso es también uno de los principios, que el universo se explica y se comprende mediante la triunidad y mediante la dualidad. Simplemente con esos dos conceptos, y nosotros lo estamos exponiendo en nuestra serie sobre la geometría simple y profunda, mediante la triunidad y mediante la dualidad, pues comprendemos y podemos comprender lo máximo posible de nuestra realidad. Y la fuente de Valdeande pues expresa estos conceptos, aunque, como decimos, de un modo predominante, pues la dualidad nosotros la interpretamos como control. Y aquí en la derecha pues está estos dos conceptos están muy bien expresados. Vemos la triunidad, las tres partes, que también se podría hacer la flor de lis, la triunidad arriba, y vemos las dos corrientes, la dualidad de las dos corrientes que se exponen reflejada por dos serpientes que están girando alrededor de este centro de la triunidad, y la cornucopia que viene a reflejar como dos cuernos de la abundancia donde surgen pues frutos y riquezas, como estamos viendo aquí. Pero nosotros decimos, este conocimiento secreto que produce este beneficio material, pues no es realmente lo que nosotros consideramos positivo para el ser humano, porque se consigue evidentemente mucho beneficio y mucha riqueza con la cornucopia, que son los cuernos por donde emerge esta riqueza. Pero nosotros decimos, no pretendemos la riqueza material, sino sobre todo la espiritual. Y nosotros consideramos que mediante esta dualidad de enfrentamiento y control, lo que se consigue con la humanidad en términos generales, pues no es positivo. Terminamos en este punto deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.